me acuerdo que le sacaron una muela en el Gómez Ulla, cuando estaba la policía. Dice que el enfermero que le sacó la muela, que estaba ahí, él iba desesperado, iba más sucio que siete, no hubo higiene ninguna. Él empezó a encontrarse mal, que dicen que esa enfermedad tiene como, suelen ser 20 años más o menos lo que tarda de empezar a empezar con esa enfermedad hasta que te detectan lo que es, más o menos unos 20 años justo. Con 20 y tantos años tú coges la hepatitis, con 42 falleció. Entonces, claro, cuando le dijeron, empezó a ponerse malo y eso, fuimos al médico, le hicieron pruebas, le hicieron una punción en la tripa porque se le hinchó mucho la tripa y le dijeron que tenía una cirrosis. Cada vez que te llaman y te dicen, el paciente está así, está de esta manera, está de la otra, bueno, pues al cabo de una semana más o menos empezó a hincharse, decían que eso era normal y yo decía, vamos a ver, esto es normal, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo, ¿qué pasa? Que al hincharse la tripa, empezaron los intestinos a darle vueltas, se hicieron un nudo que fue la peritonitis y se reventó. Cuando a mi hijo le dicen, tu padre se muere, mi hijo la reacción dice, es que vosotros habéis matado a mi padre. Mi hijo la reacción que tiene con 17 años. Y la doctora, en vez de decirle, mira, tranquilízate, que sé que estas palabras las dices porque tu padre está así, él le dice, demasiado agradecido tienes que estar que tu padre sea la única vez. Bienvenidos un día más a Te voy a contar una historia. Hoy tenemos con nosotros a una persona con una historia increíble, digna de contar y que la gente la pueda conocer. Ella es Rosario, como me gusta que le llamen Charo. Y bueno, nada, Charo, bienvenida al podcast de Te voy a contar una historia. Bueno, me gustaría lo primero, pues, que nos contaras quién es Charo, a modo muy resumido, con un par de frases y luego si quieres vamos entrando más. Pues Charo es una persona pues muy normal, muy corriente, pues, y una madre con 3 hijos, un negocio y pues una casa, es lo que yo digo, y poco más. Y mi vida creo que, bueno, para vosotros parece a lo mejor increíble y para mí es lo más normal del mundo. Bueno, ha tenido altos y bajos, ¿no? Y Sí. la vida te da, te quita, te da, te quita y yo creo que eres un ejemplo muy bueno de cosas que te da, cosas que te quita, que no te rindes, que luchas y es increíble. O sea, dices, para ti es tan normal porque ha sido tu vida, ¿no? Y es lo que has vivido y somos lo que vivimos, pero vamos, yo me quito el sombrero. Yo decía, joder, yo tengo una historia que va, que va. Aquí se están contando y veo situaciones, historias que digo, madre mía, yo sí que he tenido una vida bastante normal versus la que habéis tenido muchos de los invitados, ¿no? Bueno, pues nada, Charo, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu infancia, de dónde vienes, cómo es tus primeros años, pues de cuando eras pequeña, ya cuando fuiste más adolescente. Bueno, pues yo vengo de una familia bastante humilde, con una madre que es un ejemplo, porque mi madre perdió a su marido con 25 años y bueno, pues quedó mi madre viuda con 25 años, mi hermano Miguel Ángel y yo. Entonces, cuando falleció mi padre, pues vivíamos en Santander y nos volvimos al pueblo, que somos de un pueblo de Jaén. Entonces, nada, mi infancia pues fue, pues bueno, normal, porque lo normalizamos como una familia que es de pueblo, pues que todo el mundo más o menos el pueblo es igual, ¿no? Pero luego te das cuenta de que bueno, no es igual que la de muchos niños, ¿no? Claro. Pero bueno, pero bien, mi madre se volvió a casar de segundas y bueno, este hombre pues hizo las veces de nuestro padre y una hermana Que acabó tuviendo tu madre que con este hombre. llevaba una hermana que llevaba este señor. Ah, que ya tenía una Sí, hija de tenía una antes. hija. Y luego pues nació mi hermano José, que nació del matrimonio. Ujú. Entonces, nada, mi vida pues, fue una infancia pues entre la escuela y el trabajo, cuidar de mis hermanos, pero ¿qué es lo que hacíamos toda la familia en el pueblo? ¿Te tocó trabajar pronto? A mi madre, por ejemplo, me acuerdo que le tocó con 12 años o 11, creo, trabajar. Nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Pero luego llegaba las navidades, pues había que ir a la aceituna.
porque bueno, a había variar. olivos. A variar. Claro, había que ir a la aceituna. ¿Teníamos huerto? Pues íbamos a coger patatas, pero como yo te digo, que esto no lo hacíamos nosotros porque éramos nosotros, sino, Era el bueno, estilo de vida, el era estilo de así. vida y que, bueno, y que por lo menos nosotros tenemos para sacar patatas. A lo mejor había gente que no tenía Ni huerto, ni ni... huerto, Claro. nosotros teníamos poquito, pero bueno, pues lo compaginábamos. Así Me suena que, muchísimo el estilo de vida del pueblo de mi madre porque era así, era tener un huerto, mis abuelos tenían un huerto y mi tío, cogíamos patatas, pimientos, calabazas, tomates, o sea, teníamos ahí un poco de todo. Y lo de los olivos, madre mía, anda que no he ido a barear. Navidades, la Virgen. Y a cortar a los tallos sí, y a fumigar. sí, eso se dice choponear, algo así, que le he hecho los chopones, que son las tilletas que salen de los olivos, las varitas esas, quitarlas, los chopones, le Sí, es quitaban que no sé si para, se llaman chopones, chupones o algo así. Sí, es que me suena algo sí, así. algo así, sí, que le Es- quitaban eso para que el olivo floreciera mejor y todo eso, sí. Y bueno, pues, y cuando había temporada de vendimia, pues yo ya con 13 años, pues ya me hice mi primera temporada de vendimia, Ostras. con 13 años, que me acuerdo que falté a la escuela una semana y claro, cuando te dice el profesor, tú no has venido a la escuela, pero has aprobado sociales, ¿esto que has copiado? ¿Ya habías copiado? No, Ah. no, pero claro, le parecía también raro, ¿no? Porque claro, teníamos que compaginarlo, oye, pues luego pues después hemos ido pues a Francia, íbamos a la vendimia aquí a las mesas que está en Ciudad Real y luego pues íbamos a Francia, bueno, a Francia iba mi madre a la vendimia y a lo mejor yo me quedaba con mis hermanos cuidándolo con 13 o 14 años. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Si es que te digo que es que no es Sí, que una todas las cosa familias que era lo algo hacía. súper común en Sí, ese es súper momento. común porque claro, era lo que había, era Mm. el campo y poco más. En el pueblo no había nada más. Así que y luego, bueno, tuve una infancia muy eso porque me casé conocí a mi marido con 16 años y me casé con 17. Toma ya. Así que, y me vine a Madrid. Así Te que, viniste a Madrid tras casarte. O sea, a los sí, 17 años os venís para acá. sí, mi marido entró a la policía, él era 6 años mayor que yo, entró a la policía y entonces pues nos vinimos para Madrid. Y en Madrid Y, pues ya empezamos pues bueno la vida aquí. Yo una persona, ¿sabes lo que pasa? Que a mí la vida que tuve de pequeña a lo mejor luego me sirvió un poco porque yo era más adulta de la cuenta, yo era más mayor. y te juntabas con gente. A mí me pasaba también, Y ¿eh? con Yo me gente juntaba más siempre mayor. más mayor. Claro, pues yo llevar una casa para mí no era lo que para otra gente que con veintitantos años era un mundo, para mí llevar una casa era sencillo. Si es que yo con 16 años me juntaba con gente de 25, de 30, es que no me aburría con lo de mi edad, digamos. O sea que te entiendo Claro, perfectamente. entonces digo, yo siempre he sido más mayor, digo que yo para llevar una casa con 17 años, a ver, me fue duro pues que me vine a 300 kilómetros de mi casa, fue duro que estaba sola, Claro, es que que no era, tenías a tu claro, familia alrededor, era, claro. era mi marido y yo, entonces, y luego las amistades que teníamos, pero fue duro, bueno, sí, sí, pero me hice pronto A la vida a aquí. llevar esa vida y bueno, y a los 2 años tuve a mi primer hijo, que es Víctor. Así que era un torbellino Con 19 años, con ¿no? 19 años, sí. Pues, todo el mundo pensaba en el pueblo que me había casado embarazada porque me casé con 17 años. Todo el mundo Era decía, lo habitual, claro. claro, Cuando te casabas tan claro, temprano, esta mujer se ha ido tan pronto. Claro, la gente pues no te dice, oye, la gente lo murmura y tú sabes que la gente, que hay habladuría en el pueblo. esas sillas que hay alrededor de las casas en Sí, las que oyes... claro. Y cuando iba al pueblo en el verano me decían, nena, ¿no has aborrecido en los garbanzos? Y yo decía, madre mía, digo, si yo ahora estoy comiendo más garbanzos que nunca, porque mi madre, claro, mi madre me mandaba garbanzos, mi madre me mandaba aceite, pues bueno, pues nos ayudaba un poco porque la verdad que pues los sueldos eran muy bajos, nos metimos en un piso y pues nos costaba. Entonces, pues mi madre todo lo que tenía en casa, que si había harina, pues harina que me mandaba, si había aceite, aceite que me mandaba garbanzos, pues claro. Entonces yo comía garbanzos porque mi madre me mandaba garbanzos, entonces, No, y el aceite de la cooperativa, entiendo, cuando te daban parte en dinero y parte sí, de claro, pues aceite, ellos claro. tenían, pues entonces pues es lo que nos daban. Entonces, claro, a mí me resultaba raro que me preguntaran que se había aborrecido los garbanzos, yo no sabía por lo que era. Y cuando me dice mi madre, hija mía, si es por si estás embarazada, porque como aborreces cosas, pues te preguntan, y claro, 17 años, me casé en enero, en agosto voy al pueblo, todavía más delgada de lo que me fui,
Porque, Y, claro, y porque, la claro, gente, y la gente no le cuadraba. decía, no le cuadraba. ¿dónde está la tripa? La tripa tiene que estar por algún sitio. O sea, ese año fuiste tú la comidilla del verano, Sí. de esas noches al fresco. Digo yo, porque claro, todo el mundo me preguntaba lo mismo. Yo decía, yo decía, mamá, ya me han preguntado dos personas que si me aborrecen los garbanzos. Digo, mamá, si supieras la de cocidos que yo hago ahora con los garbanzos que tú me mandas. Me Decía, viene fenomenal. claro, y entonces, claro, mi hijo nació a los 2 años y porque fuimos a buscarle. Yo, porque me sentía sola y fíjate tú, qué cosa. Yo, fíjate que yo llegué y me puse a trabajar. Yo llegué a Madrid y yo, en lo que fuera, cosiendo. Yo había cosido algo en mi pueblo, pues a coser. Hacía lo que fuera, yo buscaba algo para trabajar. Lo que pasa que, bueno, pues ya a los 2 años pues dijimos de ir a por Víctor, que vino. Víctor era un torbellino. Víctor se subía, parecía un monillo, se subía por todos los sitios. Y Era el cambio cuando tienes hijos Sí, sí, es... entonces bueno, pero bueno, ya te digo, pues como estaba solo, pues fue pues una compañía bastante grande, pues porque mi marido también estaba en la policía, hacía turnos muy, pues de mañana, de noche, 24 horas, Claro, entonces en aquella época, son muy y entonces rotativos. pues claro, pues sí que Víctor pues vino genial, pues también pues para compañía y todo esto, pues me venía bien, cosa que era muy travieso. No era malo, porque no era un niño malo, no pegaba, no era un niño, pero un niño que era muy inquieto. Pobrecita se tiró por el balcón un día, Joder. Pero por el balcón de de un que... primer piso, Uy, la hostia. de un primer piso. Vamos a ver, era como no tenía miedo, se subía a todos los sitios, Sí, no veía, no no veía el veía peligro, el él no veía el peligro. peligro, se subió a un correpasillos que tenía, se asomó por el Qué balcón raca. y de pronto oigo llorar al niño y le digo a su padre, Manolo, que el niño llora, ¿está ahí contigo? Dice, no, se ha ido detrás de ti. ¿Cómo que detrás de mí? Que conmigo no está, que yo era muy lejos. Me asomaba al balcón, el niño estaba hincando el seto, de pie cayó. Uy, la hostia. Menos mal que cayó de Bueno, pie en el seto. un susto que nos dio. Joder. Y desde entonces acalicando el balcón. Yo cerraba todos los sitios, pero que luego como era tan, porque digo, no era malo, era trasto, se escondía. Víctor, Víctor y Víctor. Lo primero que hacía era mirar todas las ventanas. Está todo cerrado, el niño está dentro. No, no ha podido salir. Bien, ubiquémosle. Víctor estaba metido en un armario, debajo de la mesa camilla. Yo ya después ya me fui buscando todos los sitios donde se escondía Víctor. ¿Sabes? Tú ya tenías los puntos Claro, fijos. claro, claro. Entonces, bueno, pero Víctor, he visto aparte de un niño súper bueno, que lo que pasa es que Víctor siempre ha sido muy alto, luego ha jugado baloncesto, ¿no? Ha sido un niño muy alto y un niño que siempre estábamos, Víctor, ten cuidado con los otros niños que eran más pequeños, ten cuidado. Claro, ¿qué pasaba? Que él tenía mucho cuidado, luego a él le daban la del pulpo muchas veces también, Ya. porque era muy bueno, pero él era muy inquieto, te digo, trepaba por los sitios, te digo, que llegara a tirarse por el balcón, yo Joder. decía, le digo, lo vestimos porque se cayó desnudo, porque yo iba a cambiarle cuando se fue, lo bajo a la calle, digo, vamos a ponerlo aquí para que ande, a ver si anda bien el niño, por el golpe que se ha dado, bueno, cayó en el seto y lo amortiguó, ¿vale? El seto era No, no, alto, claro, si era un seto claro, alto. entonces... Pero estaría arruñado por ¿Qué todos va? lados. Un, Ah, un ¿no? golpecillo aquí de nada. Ah, Tenía aquí una señal de nada. joder. Y lo me pongo por el pasillo y hace el niño ¡ñum! Corriendo para los columpios. Y yo decía, ay Dios Está mío, bien, ay está Dios mío, bien. ay Dios mío. Digo, está bien. Digo, vámonos para el médico, que lo examine. Por la mosca, pero madre Sí, mía. sí, no, y bueno, pero luego ya bien. Yo me acuerdo que me comentabas que tu marido era inquieto también. O sea, era una persona que le gustaba mucho el tema de trabajar con las manos, o sea, a Sí, nivel no, reparaciones o a claro, claro, nivel... es que él, aparte de, claro, yo de trabajar, él estaba en la policía y los ratos que tenía libres, él se buscaba chapuzas. A ver, él era el típico, lo que lo llaman ahora el emprendedor, que antes no existía, no O era sea, él una tenía persona. muchas ideas. Él era electricista de profesión, Ujú. titulado electricista, ¿no? Luego trabajaba con las manos porque su padre era maestro albañil y parece que su padre, pues cuando era pequeño, él le encantaba estar con su padre. Luego estuvo trabajando en la carpintería con su hermano, es decir, que él era, con las manos hacía todo, él te hacía todo. Y él, claro, aparte de ya yo trabajar lo poquito que podía trabajar con el niño, él también hacía cosas así. Y fue cuando ya después dijo, voy a coger y a montar la empresa que montamos después. O sea, decidió montar una empresa para un poco prosperar y también basado en lo que se le daba bien, le Claro, gustaba y demás, lo ¿no? que era, pues bueno, él era albañil y hacía electricidad, bueno, pues cogió fontanero, y entonces empezamos con la empresa, pero eso ya después de nacer la segunda Aurora. En qué año fue cuando montaste la empresa? En el 90
93 puede ser, en el 93 nació Aurora, no, en el 90 nació Aurora, pues más o menos por el 90, 93. O sea, una empresa con 35 años. Y Yo que, a di- día de hoy, y que a día de hoy funciona, que es una maravilla y en gran parte también es gracias a ti. O sea, no todas las empresas pueden decir que tienen 35 años de vida, con sus dificultades, con sus sí, problemas, pero chapó, chapó. sí, lo que pasa, bueno, No, no, tú, no, sí, no, al yo soy principio, emprendedor también, pero a mí me encanta, para mí es una inspiración decir, oye, que pese a que no ha sido fácil, porque oye, empiezas a tener a un hijo, luego tienes a tu segunda hija, a Aurora, Aurora, y montáis una empresa, o sea, ya sí, se os va complicando cada vez más la cosa, que tenéis cada vez más responsabilidades por un lado sí. en la Y parte luego nació familiar, Luz también, y luego nació Luz, o sea, que Luz es la tercera. que tenéis sois una familia con familia numerosa, ¿no? Como yo, que yo también Mm. tengo 3 hijos. Y, o sea, tu hija, Aurora, ¿qué año nace? Nace en el 90. O sea, es de mi edad, además. Pues yo soy del 90 también. Nace en el 90, montáis la empresa en el Sí, más o menos 91, sobre el 90. Primero se hizo el autónomo y luego ya montamos la empresa, con lo cual luego nació y él Luce. deja la policía en ese Él momento. pide cedencia a la policía. Pide un tiempo para poder Sí, pide dedicarse a cedencia, eso. sí, pide cedencia y luego Luz nace en el 93, que se llevan 2 añitos y medio, se llevan. O sea, se llevan, claro, o sea, se Sí. llevan poquito como... Bueno, yo es que los míos se llevan excesivamente poco. El mayor y el mediano se llevan 1 año, 1 mes y 1 día, es como una condena. No, no, y son muy buenos. Si fueran malos diría normal, normal. Pero son muy buenos, por suerte. Y la pequeña con el mediano se llevan más o menos lo que los tuyos. Vale. eh, ¿Cómo fue ese primer tiempo de montar una empresa? Pues al principio, a ver, fue un poco duro porque también bueno, nació Luz, que fue más o menos, recuerdo que montamos la empresa, que fue cuando pidió su padre la excedencia, nació Luz también y Luz nació con muchos problemitas, entonces era pues un poco caos, ¿vale? Un poco caos porque, y veamos que bueno, nos costaba porque él hacía los trabajos, ¿Tú ahí eh, apoyabas yo en...? apoyaba un poco lo que podía, porque todavía en aquella época como que los ordenadores estaban un poco todavía No estaba muy para allá. muy para allá, sino que eran trabajos, casi todo eran con partes de trabajo a mano y todas esas O facturas sea, a tú le ayudabas a la mano. parte más administrativa, digamos. Bueno, en lo que podía, porque date cuenta que yo estudio, ya te digo que yo hasta octavo de GB, que yo no puedo decir que es que tenía, pero bueno, más o menos, pues él, que sí que eso lo llevaba mejor, pues él tenía un poco de experiencia con el tema de que había estado en la policía y en los ratos libres pues hacía algunas cositas, ¿no? Con eso, cuando pidió excedencia, bueno, pues entonces ya empezamos, bueno, pues esto hay que hacerlo así, así, y yo pues le ayudaba, ¿vale? Empezamos a coger a lo mejor a alguna persona que nos ayudara un poco, pero bueno, a ratos y muchas veces amigos. No podía ser de otra forma, no se podía pagar sueldos, no se podía pagar nada. Échame un cable Sí, y... échame un cable, tú me ayudas con el ordenador, yo te hago una pared. Era alicata del baño. Claro, es que era así, si es que no se podía hacer de otra forma. Y al principio era duro, y bueno, y ya te digo, cuando nació Luz fue que como nació con tantas cositas, pues yo no podía dedicarme a otra cosa más que a los médicos. Claro. Más que nada, nació con muchas malformaciones congénitas, entonces era que si te estaba en el cardiólogo, que si estaba en el traumatólogo, que si estaba en el oculista. Y Vamos a yo, entrar ahora, si ¿sabes quieres, lo que un poco pasa? en Que eso. sí, entonces Eh, a lo que. Luz o sea, Luz es tu tercera hija y os enteráis tras el nacimiento de ella, ¿no? No lo sabíais previamente No, no, a o... ver, a mí me detectaron, antes de nacer Luz, me detectaron el papiloma humano, ¿vale? ¿Vale? Me estuvieron tratando y yo, mientras que me estuvieron tratando del papiloma, me quedé embarazada de Luz, ¿vale? Y al quedar embarazada de Luz, pues bueno, me estuvieron haciendo un seguimiento, pero Luz venía bien. Sí, el seguimiento era pues lo que yo tenía. Lo que yo tenía, que bueno, que llegó al grado que tenían que operarme y me dijeron, cuando nazca Luz, si esto va como va, Sí, hacerte alguna conización o es lo que algún me tipo hicieron, de... una conización. Entonces es lo que me hicieron. Y es lo que cuando eso, pero eso me lo detectaron antes de nacer Luz. Y luego nació Luz con cositas, pero que no tenía que ver nada Con lo que te había con pasado lo a que me había pasado a ti. mí, no, no. Eso me dijeron, bueno, pues que nació así, me digo, nació con los pies torcidos para adentro. Como zambos o... Sí, sí, pero bueno,
con la buena esa de que le pusimos unas escayolitas, porque el médico que la trató, que la llevamos, nada más nacer, a la semana le pusimos unas escayolitas que eran así de chiquitillas, Claro, sería, muy ¿no? chiquitinas. Y entonces, claro, con la escayolita esa y luego con los aparatos, bien. Estrabismo, pues bueno, pues con el parche en el ojo, luego con 8 años superó y ya está. Comunicación al corazón, bueno, vamos a ver cómo van. A los 6 meses se la habían cerrado. Y todo eso fuimos arreglándola, como yo decía. Andó con 2 años y me acuerdo que andaba agarrada aquí, agarrada aquí. Y cuando se soltaba, así como que se caía. Y yo le decía, tened cuidado, que tenemos que restaurarla otra vez, que no se caiga. Que a veces, no, claro, tú que venías de haber montado, que por cierto, una empresa que no lo hemos dicho, de reparación y demás, una reparadora, pues claro, tú al final decías, no, yo no quiero que venga de nuevo el albañil, ¿no? Que cuesta un ojo la cara. Claro, y la verdad que, bueno, la verdad que, a ver, fue, como yo digo, cosas nuevas para nosotros, entre la empresa, montar la luz que tenía tantas cositas, yo que me operaron después, pues todas esas cosas, pues quieras que no, pues eran pues Sí, no, no, claro, el día a era día y bueno, el día a día y muchas veces como yo muchas lo pienso y dices, ¿cómo lo llevas? Pues con la juventud que tienes, la energía que la que... energía, bueno, pues es que no era otra cosa. Mi marido trabajando, porque es lo que era trabajar más que nada y yo atender a los niños, era un trabajador nato y entonces, pues claro, también se pasaba muchas horas en el trabajo. Muchas horas porque tenía que echarlas, claro. Es No, claro, que para sacarlo con adelante lo que teníamos era para echar horas de trabajo. y para no dormir, lo que menos, dormir. Pobrecillo. Así que, pero bueno, pero la verdad que bueno, fueron momentos duros. Lo que pasa que te digo que ahora lo ves y lo ves desde otra perspectiva y dices tú, a ver, yo en ese momento no lo veía, a ver, decir, no es que no lo veía tan duro, lo vivía duro, pero como que el tiempo se pasaba. Y veo ahora otra cosa, y ahora otra cosa, y otra cosa, y no le echas cuenta. No, claro, afrontas que hoy ha pasado esto, pues oye, nos vamos a centrar en esto para resolverlo, ¿no? Es el día a día. Pero claro, ahora echas mirada atrás y tienes mucho que contar, Charo. Entonces, llega un momento, estábamos hablando de Luz 2 añitos, más o menos. Pero ahí pasa algo, ¿no? A partir de entonces que le detectan algunas cositas No, más, a ¿no? Luz desde que nació, a ver, Luz y Aurora se llevan 2 años. Bueno, tú veías cosas Claro, que no te claro. cuadraban A con ver, respecto a... Víctor se lleva 7, 8 años con Aurora. Entonces yo de Víctor a Aurora, yo no veía diferencia, no recordaba, no recordaba, Sí, había pasado mucho Víctor tiempo. hacía o no hacía, pero claro, Aurora era la nena, una nena súper espabilada, para decirte, súper espabilada, una nena que era, pues, que si tenía que llorar, lloraba, si tenía que reír, reía, es decir, y luego muy espabilada, muy, no sé, muy pipireta. Muy Sí, vivaracha, sí. sí, entonces, claro, y Luz era una nena sonriente. Y yo le decía a los médicos, vamos a ver, ¿vosotros no le veis algo raro a Luz? Y me decía, a ver, Luz ha nacido, a ver, Luz estaba yendo al médico privado, Luz estaba yendo al médico de salud social, Luz estaba yendo a un montón de especialistas. Y yo le digo, ¿vosotros no le veis algo raro a mi hija? Y le decía, no, hombre, Luz ha nacido con muchas cositas. Que, digo, sí, pero ¿qué tiene que ver unos ojos torcidos? ¿Qué tiene que ver unos pies torcidos? ¿Qué tiene que ver Sí, comunicación del corazón? un Mi hija, soplo tuvo, ¿no? Me sí, imagino. 2 comunicaciones, sí, 2 Sí, soplos. es que mi hijo, y luego o se cierran solas o a veces hay que Hay que operarla. intervenir, pero bueno. Yo decía, pero ¿no veis que algo le pasa? Y me decían, Charo, y yo no soy una madre que me alarmo por cualquier cosa, yo no. No, y que era el tercero. O sea, quiero Y, decir, con el primero eres horrible, sí, pero con el claro, tercero... y yo decía, la diferencia que hay entre Aurora y Luz, porque claro, es que Luz estaba Y lo siempre, tenía, y lo tenía muy reciente, sí, claro. sí, muy reciente, entonces yo no sé, yo decía, pero sí que, y decían que Luz que está siempre sonriendo, digo, sí, sí, la niña, como ahora, es una niña súper feliz, pero le pasaba algo. Y con el cumpleaños de mi hijo, que cumplía 10 años, resulta que estábamos allí y me dice una niña, Entonces la nena tenía 3. mm, Luz tenía 3. sí, no llegaba a los 3 años Ah, no todavía. llegaba a los 3. Bueno, O cierto, es verdad, que sí, con Aurora, con la que se sí, lleva 7 años. sí. Entonces me dice que Luz ha dormido. Digo, que Luz ha dormido. Y Luz se había desmayado. Y entonces ya, pues la Había dado llama. como un síncope Le o... dio un ataque epiléptico. Pero en vez de ese ataque epiléptico, como le dan ahora, que le dan con convulsiones, era como una ausencia. Y entonces se quedan como fijos en un punto y se desmayan. Yo no sabía lo que era. La llamamos al hospital. No, claro. Y en el hospital, pues bueno, pues
le estuvieron dando, le dieron varias veces, pensaba que no contaban con ella, bueno, la estabilizaron y bueno, y bien. Y entonces ahí vieron que mi hija lo que tenía era un retraso de algo. Entonces ahora ya empezaron a ver, empezamos a ir a Spandi, a la Asociación de Fuenlabrada, empezamos a hacerle pruebas neurológicas, entonces vieron que a mi hija le pasaba algo, algo que yo estaba diciendo desde hacía 2 años, que es que si no lo veían. A mi cuñado fue a un médico, le dijo, tengo un problema de la circulación, o sea, perdón, tengo un problema que se me adormecen las piernas y demás, y le dice el médico, sin apuntarlo ni a la historia clínica, su médico de cabecera, eso es la circulación. 3 meses después le encuentran que una hernia discal le había tocado la médula y se ha quedado con unas secuelas permanentes y se podía haber quedado inválido y demás, ¿no? De hecho, en ese tipo de situaciones hay que actuar muy rápido y eso sí que clarísimamente es una negligencia que no se puede probar porque no dejó ni la historia clínica, porque fue 5 minutitos que tengo a otros 4 aquí, y tú fíjate lo que son las cosas. Entonces, cuando casos como este que estás contando, es decir, llevo 2 años diciendo que algo veo y no me paráis bolas, pues mira, finalmente ha pasado algo que podía haber sido fatal y ahora sí que vemos que hay un problema, ¿no? Sí. Es que es Sí, increíble. bueno, Luz cuando ya empezamos, pues ya empezó a ir al neurólogo, al Niño Jesús. La estuvimos llevando aquí al Severo Ochoa en Leganés. Y bueno, ya le dije, empezaron a hacerle cosas, bueno, retraso psicomotor. Pero retraso psicomotor, ¿qué quiere decir eso? Cuando no saben lo que es, pues retraso psicomotor. Sí, de psicomotricidad, Sí, psicomotor, es decir, que retraso tanto mental como claro, no andaba bien. Mi hija, pues, a ver, se mueve bien, pero no tiene la soltura que tenemos nosotros. Es decir, Luz anda bien. Luz se va de paseo, hace todo lo que tenga que hacer, pero no tiene la movilidad que tenemos nosotros. Entonces, por retraso psicomotor. Entonces ya le dije, digo, pero no podía hacerle algo más para ver de dónde viene esto, porque claro, ¿qué quieres saber? Digo, no, ¿qué quiero saber? No, esto tiene que ser de algo, ¿no? Yo que sé, algo hay. Entonces ya me la llevé al Niño Jesús y ahí empezó con un médico que la verdad que muy bien y bueno, le hicieron una resonancia magnética bastante buena, bastante específica y vieron que su cerebro es más pequeño. Entonces le pusieron que tiene una microencefalia. Una microcefalia. Entonces, bueno, pero bueno, ahí está. Y a partir de ahí, claro, otro nuevo punto a trabajar, ¿no? Que te da la vida, ¿no? Como decías tú, ahí en ese momento os llega el decir, pues tenemos que trabajar con Luz, con diferentes, pues entiendo, talleres o especialistas y demás, ¿no? Empezamos, bueno, ella estaba en la guardería y en la guardería, yo me acuerdo además fue la guardería de la Comunidad de Madrid que tenemos en el barrio y la directora, un encanto porque me decía, la vamos a dejar un año más a Luz aquí. Y yo le decía, ¿que va a hacer la universidad la niña aquí? ¿Cómo sigue así? Digo, tú con tu toque de humor. Sí, sí. Digo, ¿qué va a seguir el chico? Pero digo, es que pasaban los años de la guardería, los 2 o 3 años, que sabes tú que ya empieza el colegio, y me decía, la vamos a dejar un año más. Y además, allí fue, la verdad que yo puedo estar súper agradecida porque ya estaba de integración, pero claro, eran 5 o 10 niños y una niña de integración. Entonces, claro, aquello funcionaba muy bien. Porque no es lo mismo cuando tú metes a tu hijo en un colegio de integración y hay 30 y tu hijo. Ya. O atiende a los 30 o atienden a tu hijo. Ya. Eso es así. Entonces yo en la integración ahí fue genial. Y entonces, bueno, cuando ya dijeron, bueno, Lucia tiene que salir de la guardería o tiene que ir al colegio. ¿A qué colegio la llevamos? Bueno, pues estuvimos buscando, pues como los padres, pues nos decíamos, vamos a ver el mejor colegio, vamos a ver dónde. Me fui a Majadahonda, me fui a Pozuelo, a ver colegios. Y yo lo que veía eran colegios muy buenos, pero luego cuando los nenes, claro, estos nenes, no a lo mejor lo que es en el colegio en sí, no hacen cosas, pero luego hacen cosas manuales. Y yo veía donde hacían las cosas manuales, que eran jardinería y cosas de esas, yo decía, no. Entonces me hablaron de Fuenlabrada, fue el último que fui a ver, que estaba cerca de mi casa. Encima estaba cerca, claro. Sí, estaba cerca de mi casa, pero yo qué hice, pues bueno, pues lo que pasaba, que parecía que no te hablaban bien, o sea, yo dije, pero bueno, no me hablan bien, pero yo no he ido a verle. Voy a verle. Y entonces me fui a verle y me encantó educación especial. Y yo dije, es que mi hija está para educación especial, no está para integración en este tipo de colegios.
Claro, pero tú tenías que tomar una decisión porque realmente podía ir a los dos tipos de colegios. O sea, por ejemplo, un niño con un síndrome de Down, yo tengo una Mm. ahijada mía que tiene síndrome de William, y sé que va a tener que ir a un colegio específico y demás porque no puede ir al típico colegio. Por ejemplo, un niño con, yo qué sé, espectro autista, le pueden meter en las salas estas ahora que las llaman arcoíris y son Mm. integrativas, que está la verdad que bastante bien. De hecho, mi hijo el mediano tiene un compi que tiene autismo y todos además, todos como grupo le arropan muchísimo, le ayudan, saben que cuando hay ruido rápido hay uno quitando el ruido, o sea, la verdad que a mí me encanta, han tenido un sentido protector brutal de, oye, todos esos factores que le afectan a mi amigo no quiero que le afecten, pero claro, tú ahí por lo que me estás diciendo es como que tenías las dos opciones o a lo mejor no sé si ibas muy asesorada o... A ver, va asesorada un poco porque cuando está en la escuela infantil, pues bueno, aparte de estar en la escuela infantil, estaba en Aspani, la asociación que hay en Fuenlabrada, y más o menos pues te asesoran un poco. Pero yo lo que dije, bueno, ¿qué quiero? Un colegio de educación especial, pero que también esté cerca de mi casa. Bueno, claro, para que puedas Que, compaginar, que claro, tienes otros claro, dos es que hijos, que tengo otros dos tienes... hijos, mi hija también le dan crisis en ese momento. En un momento dado te llaman y tienes que transponer a Pozuelo o a donde sea, y yo lo que quería eso. Entonces al final, pues en Juan 23 de Fuenlabrada, genial, súper encantada, 5 o 6 niños por clase, profesores buenísimos. Yo no puedo decir otra cosa. Mi hija estuvo ahí hasta los 16 18 años, estuvo ahí. Qué bueno. Y muy bien, yo no puedo decir otra cosa. Genial. Yo lo que se intentaba que Luz fuera. En la escuela infantil había excursión y me decían, ¿la vas a dejar que vaya a la granja? Y yo decía, espérate. Yo hablaba con los profesores, ¿vosotros creéis que Luz? Claro que Luz se viene, claro que Luz se viene. Y Luz ha ido a todas las excursiones que había en la escuela infantil, a todas las excursiones, lo mismo que mi otro hijo, porque como a mí mi madre no me dejaba, porque con la cosa de que ella era viuda, de que estábamos en un pueblo, de que era una niña, todas esas cosas, mi madre como muy protegida de que tampoco había pasta, veía las ¿Qué excursiones costaban? mucho, ¿no? Entonces yo decía, pues cuando yo tenga hijos, verás tú, pues mi hijo han ido a todas las excursiones. Y Luz igual, todas las excursiones. De hecho, este año ha ido a Punta Umbría, ha ido a Roquetas y a Conil. Joder, Y la de Conil fue así con nosotros, pero las otras dos han sido con sus compañeros. toma ya. ¿Sabes? Así que te digo que yo, ella, siempre, digo, siempre que he podido, a ver, a lo mejor me lo he podido permitir también, pues bueno, si no hace un esfuerzo, si no te lo puede permitir, hace un esfuerzo para que ella lo haga, pero que ella vaya a todo lo que, yo desde chiquitilla, siempre la he dejado que vaya y que participe en todo lo que pueda. Y luego entiendo que por las tardes también tendrías entre médicos refuerzos de otro tipo de talleres por el Claro, tema claro, psicomotricidad. es que por la mañana iba a la escuela infantil o al colegio, pero es que luego tenía logopedia, psicomotricidad, musicoterapia, si natación, si bueno, la metí en natación, que pasábamos unos ratos malísimos porque a ella no le gustaba el agua, no quería, y ahora sin embargo pues va a natación y muy bien, pero bueno, en aquello era, pero bueno, yo todo lo que podía, por las tardes era pues eso, pues para con ella, claro, y los otros dos uno en el los dos en el colegio, pues lo que pasa que, bueno, pues qué pasa, que tienes que dedicarte más a esta y tienes que dejar un poco también a los otros de lado, aunque estaba su padre, pero entre el trabajo y eso, Y pues yo siempre, Víctor entiendo que también con más edad ahí también haría en algún momento pues un poco más de hermano protector, ¿no? claro, y Aurora también, que Y aunque Aurora, aunque era, se llevaba un sí, aunque se llama poco, poquito, pero sí, ahí estaban, pues bueno, pues siempre, lo que pasa que, bueno, a lo mejor Aurora al principio, cuando era más pequeñita, pues no entendía claro, que su madre, porque un día me dice, mamá, qué suerte tiene Luz. Y digo, ¿por qué, joder, cariño? Dice, con 3 añitos o joder. 4. Me No, dice, claro, porque claro, me decía, ¿por qué? Dice, porque va al ambulatorio, va al hospital, va a Aspandi, diría, claro, vato. va a todos los sitios, pero, Dice, pero ¿con quién iba? Con su madre. claro, Entonces, claro, Aurora, pobre, pues, claro, eso ya cuando era más mayor ya lo entendía, pero cuando era pequeñita, pues no hay quien lo entienda, pero no a ella, a cualquier niño. es normal. Víctor, pues a lo mejor a lo mejor no lo veía, pero no lo decía, ¿no? A lo mejor no eso, pero Aurora sí que me llegó a decir de muy pequeñilla que yo es que lo tengo, solo tengo yo ahí, ¿sabes? Bueno, que no te podías dividir y no te quedaba No, es que no te quedaba otra. otra, es la forma de eso. Lo que pasa es que, claro, te ves que una niña con 3 añitos, Te dice eso, no te parte el alma. Y que bueno, que además que, que no es el único
la única traba de le ha pasado esto a mi hija y me he encontrado con esta situación, sino que tienes más trabas. O sea, la vida te da y te quita en tu vida normal, que decías que Sí, es una sí. vida muy normal. Entonces, luego hablamos un poco de esa parte que yo creo que le puede venir a mucha gente muy bien que esté en una situación similar a la que has estado tú, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Eh, ¿Hay otro evento en tu vida, por llamarlo de alguna manera, que, que es un nuevo revés en tu vida, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuéntalo tú un poco. Bueno, pues cuando Luz tiene 7 años, que más o menos, bueno, ya la cosa va ya un poco encarrilada con La ella. diagnosticaron con 3, ¿no? Sí, Y con 7, con 7 años fue cuando su padre fallece, su padre un año antes le diagnostican que tiene cirrosis, el hígado, y bueno, pues duró un año. Desde que le diagnosticaron, le hicieron un trasplante y le hicieron un trasplante el día 20 de noviembre y el día 7 de diciembre falleció. entonces tuvisteis un año además, agregado a todo esto, Un año que terrible. no se lo deseo a nadie porque, claro, él empieza a tener síntomas de... Yo le veía cansado, le veía... A ver, era una persona que... Él pasó por una hepatitis, hay que primero decir, él pasó por una hepatitis cuando tenía unos veintitantos años. Una hepatitis que conlleva eso. Que le dejó Le dejó huella. secuelas. Lo que pasa que en aquellas épocas, él me acuerdo que le sacaron una muela en el Gómez Ulla, cuando estaba en la policía. Dice que el enfermero que le sacó la muela, que estaba ahí, él iba desesperado, iba más sucio que siete. No hubo higiene ninguna. Y al cabo de poco tiempo, Dejó una infección de caballo. pues, ¿qué pasa? Que él estaba muy cansado, fue al médico y le dijeron que había pasado por una hepatitis, es decir, todavía tenía secuelas, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿qué tiene la hepatitis? Bueno, como ahora tú ya estás bien y eso, como yo digo, antes no era como ahora pues que los médicos Tiene te más tienen cuidado. más cuidado, aquello no tiene, bueno, ya Manuel ya te puede ir a tu casa, a hacer una vida normal y corriente y ya está. Él seguía, pues claro, ¿qué pasa con una hepatitis? Cuando tú pasas por una hepatitis fuerte, por lo que después hemos visto, pues hay ciertas comidas, beber no debe beber nada. Si ya el alcohol es malo para cuando tú no tienes nada, cuando tienes algo, sobre todo de hígado, es mucho Te peor. afecta. Entonces, bueno, pues él era un hombre por de antes, pues que su Se tomaba cervecita, su cerveza, su eso, claro. Que bueno, sí, que pues, sí. vale, ¿qué pasa? Que cuando pasó el tiempo, él empezó a encontrarse mal, que dicen que esa enfermedad tiene suelen ser 20 años más o menos lo que tarda de a empezar con esa enfermedad hasta que te detectan lo que es más o menos unos 20 años justo. Con veintitantos años cogió la hepatitis, con 42 falleció. Entonces, claro, cuando le dijeron, empezó a ponerse malo y eso, fuimos al médico, le hicieron pruebas, le hicieron una punción en la tripa, porque se le hinchó mucho la tripa, y le dijeron que tenía una cirrosis. ¿Le hicieron alguna, les disparan bazo? ¿No No, le llegaron? hicieron trasplante de hígado. Trasplante de hígado. Fue justamente en el 12 de octubre, ya te digo, el mismo equipo que él se lo hizo a Rafael, el cantante, que fíjate tú que está todavía, ese mismo equipo. Porque es el que hay, no es que porque sea, es que nosotros fuimos el 12 de octubre y ahí donde le pusieron en listas de espera, llegó el hígado, le hicieron el trasplante, todos felices porque una persona con 42 años, imagínate las posibilidades de vida que tiene, Claro. que te iban a decir a ti que iba a fallecer. Pero luego resulta que les hacen el trasplante, sale del trasplante y dicen, es que ¿cómo dicen eso? Es que lo rechazó. A ver, a mí me explicaron los médicos que tu cuerpo rechaza todo lo que no es tuyo. Claro. Todo lo que no es tuyo. Lo que pasa es que te pone una medicación para engañar a tu cuerpo de que eso es tuyo, hasta que tu cuerpo se hace que eso de ya de por vida. Es decir, el hígado que te ponen, ese hígado Sí, tu no cuerpo ha no lo va, nacido tu tu cuerpo. cuerpo no lo va a querer. Pero si tú la medicación la aceptas y eso, pues, oye, fíjate, la gente se pone bien.
Y pensando de que iba a ser así, pues luego se le complicó, se provocó una peritonitis, se reventó por Una dentro, nos sepsis. trataron fatal en el 12 de octubre, no Bueno, puedo decir otra cosa, yo ahí te digo, mi madre murió en el 12 de octubre, era el hospital de referencia nuestro. Creo que se culpa mucho sanidad pública y sanidad privada, se culpa mucho el hospital tal o el hospital cual, es la persona que te toque. Sí, sí, no te Charo. puedo decir, yo puedo decir que el hospital, creo que es de lo mejor que hay en España, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, Da igual, te tocó la a experiencia, quien sea que claro, era la experiencia horrible. que tuve fue que tú estás viviendo esto y que te coja un médico y te diga, eh, cada vez que te llaman y te dicen, eh, el paciente está así, está de esta manera, está de la otra, bueno, pues al cabo de una semana más o menos empezó a hincharse, decían que eso era normal y yo le decía, vamos a ver, esto es normal, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo, ¿qué pasa? Que al hincharse la tripa, empezaron los intestinos a darle vueltas, se hicieron un nudo que fue la peritonitis y se reventó. Y cuando tú vas al médico y le dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Si iba todo bien. Señora, una peritonitis. Y yo me quedo así mirando al médico y me dice, sí, su marido se ha reventado por dentro. Y yo digo, vale, pero ¿cómo es posible esto? Si iba todo tan bien, que, a ver, que, bueno, ha pasado esto y ya está. Y luego, pues, cuando a mi hijo le dicen, tu padre se muere, mi hijo la reacción dice, es que vosotros habéis matado a mi padre. Mi hijo la reacción que tiene con 17 años. Y la doctora, en vez de decirle, mira, tranquilízate, que sé que estas palabras las dices porque tu padre está así, pues le dice, demasiado te agradecido tenías que estar, que a tu padre se le ha dado un hígado. Joder. ¿Sabes? Una No, insensibilidad. hay Es decir, gente que que yo es, digo que una operación Charo. tan difícil y tan complicada, yo entiendo que se hace bien, que se hace para salvar a esa persona, pero yo pienso que muchas veces el cómo te traten Es clave. es clave para todo, pero no solamente para los familiares, porque es que mi marido recién operado me decía, me cogía así y me decía, son muy malas las enfermeras, son muy malas. Y yo decía, pero ¿cómo van a ser malas las enfermeras? Decía, sí, sí, les pido, y que me dice, es que le hemos dado agua y a poca se la bebe toda. Digo, pues si tú se le das, si se bebe agua porque tiene mucha sed y se la va a beber toda, tú hay que decirle tú, no te la bebas, que no puedes bebértela así. Dice, es que es muy reivindicativo, es que digo, es que se está empapando de qué es la operación antes de operarle. Digo, ¿y vosotros qué? Y él pregunta, ¿por qué no le contestáis en vez de no hacerle caso? Es un tío que está rajado, abierto de aquí a aquí, no se puede mover, te está preguntando y tú le estás respondiendo o no le estás haciendo caso, ¿qué quieres? ¿Sabes? Es la sanción que tengo. Yo no voy a decir que es un hospital malo, ni mucho menos porque es un hospital de referencia de España y del mundo, el 11 de octubre, y sé que en la zona de trasplantes estamos como muy avanzados en relación de muchos países, pero joder, es No, a que ver, ¿en qué estamos avanzados? Si eso no es ni discutible, Charo. Lo que es discutible, y no por el 12 de octubre, vuelvo y repito, porque a sí, lo mejor sí, ese médico luego pasa en el Ramón y Cajal, sí, o sea, sí, no sí, tenemos ni idea. sí, sí, sí. Pero es la parte del especialista y del humano, ¿no? Y a mí yo lo he vivido mucho. Mi abuelo, cuando yo tenía 11 años, murió. Murió 2 meses o 3 antes de que hiciera la comunión. Me acuerdo que él tenía mucha ilusión por la comunión mía y me venía a buscar al colegio y yo le vi, bueno, él tenía una tumoración en el cerebelo, le rajaron por aquí atrás y lo mismo que has dicho, decía, es que me tratan muy mal las enfermeras. Le cogían, le tiraban de camilla para hacer a lo mejor un taco, lo que sea, se le abría todo Es sangrando, que, chorreando y no, es que se ha movido, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Se murió por un trombo porque le pusieron unas medias que no eran las de su talla, con lo cual no deshizo el trombo. O sea, se lo ubicaron rápido, eso lo hicieron muy bien, pero le pusieron lo que no deshacía el trombo y se murió de la trombosis. Entonces, claro, son cosas que antes eh, estaban más tapadas, permitidas, a la gente le daba igual, perdía la sensibilidad. O sea, yo he llegado a escuchar médicos, bueno, se me han muerto 3, buah, llevo una mala racha, no sé qué. Hostias, estás hablando de vidas humanas, no estamos hablando es de se me ha que caído esta pared, Es que yo ¿sabes? pienso que para estar ahí hay que tener, yo sobre todo, ya te digo,
si te gusta tu trabajo y lo haces porque por vocación es una cosa, y si lo haces por ganar dinero, Claro, quien está lidiando con la vida y la muerte constantemente, sí, si no sí, le puede destruir, o sea, sí, no, tienes que eso es cierto, tener cierta sí, eso es cierto. insensibilidad en ese aspecto. Pero lo que dices tú, coño, un niño de 17 años, que es un niño, Pero tú, hostias, pues, claro, tú eres una persona adulta, una persona con muchas tablas, una persona, entonces, métele eh, media hora, siéntate con él claro, no, y le y dices, si ves que tú no eres capaz, porque tú vas a decir lo que le pasa al paciente, ¿vale? Tú vas a dar el diagnóstico del día, ¿vale? Pero tú sabes que eso, que lo que va a decir es duro. A lo mejor, en vez de coger y decirle, pasar los familiares, a lo mejor es decirle, no, tú no pases, por ejemplo, que va a venir alguien que te lo va a explicar. O eso, si tú no eres capaz, de decir, oye, yo te voy a transmitir a un médico que sepa, que tenga un poco más de sensibilidad, o un psicólogo, o vente un psicólogo conmigo, que es que vamos hay a decirle a esta psicólogos familia, y yo no claro, entiendo por qué no trabajan eso, porque la manera de decirlo, la manera luego de la reacción, de cómo afrontarlo, de cómo tal, oye, un apoyo psicológico te puede venir bien para un poco pues tener la herramienta, de alguna manera de, no, no, eso era en crudo, pero claro, estamos hablando de hace 22 años, ¿vale? claro. 22, si fue en el 2002, 23 van a ser. Y lo que dices tú, seguramente era una época en la que había ciertos profesionales que eran muy malos profesionales, no, no digo todos ni mucho menos, o sea, pero habría a lo mejor ciertos profesionales, ciertas enfermeras o ciertos médicos que lo que menos tenían era tacto. Y es tan Claro. importante ser un buen profesional. Lo que dices tú, es que tú no me puedes coger y decir que tengo que dar gracias a nada que se acabe de morir la persona con la que he decidido compartir mi vida, que el padre de mis hijos, que no sé qué va a pasar ahora, que la incertidumbre de cómo vamos a afrontar esto, o sea, es que es alucinante. Yo esa parte la critico un montón y tienes toda la razón. Toda la razón. Y Yo no es, digo, no es ni hospital ni no, nada, es con luego, quien diste era un sí. gilipollas. Y luego tuve, digo, una Punto. enfermera que cuando le faltaban horas para morir, todavía no estaba, ya no decían que pasáramos, yo dije que no quería pasar a verle, porque cuando lo operaron, me acuerdo que tenía mucha cara de dolor. Yo nada más que quería que no le doliera nada. Yo, yo decía que no le duela, ¿no? Y claro, cuando lo operaron, pues quieras que no, pasamos a verle y la cara pues Sí, tenía la cara demacrada. extraña, ¿no? Y yo decía que después de haberle operado, porque claro, le quitaron de intestino, pues muchos metros de intestino. Y claro, ya estaba a punto pues de fallecer. Entonces yo decía que yo no quería pasar. Y lo que me dijo una enfermera del 12 de octubre, me dijo, pasa a verle, pasa. Porque si pasa lo que va a pasar, porque va a ser inevitable, te vas a acordar mucho. Tú pasa. Y yo decía, es que me da miedo. Yo decía, me da miedo, yo no quiero verle la cara de dolor. Tú pasa a verle. Y pasé a verle. Y tengo que darle las gracias a esa enfermera De que pudiste despedirte. que me pude despedir de él y que me ayudó a pasar. Lo mismo que las otras, pues se portaron, que yo no las veía mucho, pero lo poco que las veía y me decía que eran muy malas, que estaban portando mal con él. Sin embargo, pues esta yo puedo decir que no me acuerdo ni cómo se llamaba la enfermera, bueno, tampoco sé cómo eran las otras casi, pero yo me acuerdo que me decía esta mujer, tú pasa, despídete de él, Qué pasa. bueno. Y yo pasé y oye, y aquello me vino muy bien porque, y se lo tengo que agradecer, y también a la enfermera del 12 de octubre, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no quiere decir que todo el mundo, o sea, lo que pasa es que yo vi la insensibilidad, porque yo dije, han hecho una operación que vale muchísimos millones, porque vale mucho traer un hígado de donde sea, por eso una persona que esa Que sí, eso operación, está claro. digo, pero y yo entiendo que el equipo que lo hace es un equipo buenísimo, todo eso. Y que no, eso, que le tocó era su día y era su día, pero la insensibilidad esa yo no puedo con ella. De hecho, a mí me llamaron al mes de morir, un domingo, a las 12 de la mañana, me suena el teléfono. Fue una prueba. No, Ah, me llamó una doctora para preguntarme, entró como, te voy a hacer una encuesta, ¿te puedo hacer una encuesta? Me preguntó, ¿Manuel Blanco? Digo, no. Bueno, perdona, ¿usted quién es? Digo, soy su viuda. Vale, vale, perdona, sí, sí, perdona. Y digo, ¿qué? Dice, no, te llamo el 12 de octubre. Y digo, ¿qué quieren? Digo, si él ha fallecido. Dice, no, no, ya lo sabemos. Es para hacerte como una especie de, no me dijo de encuesta, me dijo valoraciones. Y empezó así. Y yo ya me explayé, le dije todo lo que tenía que decir. Por favor, vente un día a mi despacho que quiero hablar contigo. No pude ir. Se han pasado 22 años, ¿eh? O 23 años.
Pero a lo mejor tú crees que era Me preguntó muchas cosas. para no Me preguntó mucho. encarrilar acciones hacia ellos o algo por el estilo. Mi hijo hizo una carta, puso una reclamación. Pero bueno, A lo mejor va asociado a eso. esa reclamación vino diciendo que lo que nosotros percibíamos, que no creían que era lo correcto, que no era lo que haya pasado y ya está. Es decir, como diciendo que eran las sensaciones nuestras, pero que eso no era así, Y las prácticamente. preguntas que te hacía entiendo que iban ligadas un poco a lo que habéis vivido, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó preguntándome qué era, que cómo me encontraba, cuando yo iba, cómo me encontraba la UCI, cómo estaba. Yo decía, ya le dije, digo, mire, digo, si usted se puede creer que yo Me iba, da igual la UCI. que yo iba y yo no miraba ni si estaba limpio, si estaba sucio, y no. Digo, yo entiendo que en una UCI se tiene que comer sopa en el suelo, se deben comer sopa en el suelo, tiene que estar súper desinfectado. Digo, pero ¿usted se cree que yo iba a mirar eso? Digo, yo iba a ver a mi marido, cómo estaba. Y ya luego le conté lo de mi hijo, le conté todo lo que te he contado, te lo conté. Entonces me dijo, decía, lo siento mucho, y me gustaría que un día viniese a verme a mi despacho. Ella se identificó quién era y todo eso. ¿Te puedes creer que yo no estuve a punto de haber ido unas cuantas veces y yo dije, mira, se acabó. Se acabó. Yo me acuerdo que se incineró muy rápido, se dio todo muy rápido. Cuando muere tu marido, te quedas con los niños, tiras para adelante la empresa y demás, sucede otra cosa al poquito tiempo. Con tu hermano, Bueno, eso no ha sido, eso ha sido... A ver, es que, a ver, mi hermano, cuando mi marido muere, cuando mi marido muere en el 2002, en diciembre, en el 2003, muere mi cuñada. Muere mi cuñada. Y mi hermano se queda viudo con 3 niños también. Y al poco es tiempo, que es tremendo lo que os pasa a la familia. bueno, mira, a ver, nosotros todo como lo... A ver, nos reímos de nuestra sombra, ¿para qué te voy a decir? Porque somos así, ¿no? Nosotros hemos sentado, mi hermano, mi madre y yo, que mi madre es viuda 2 veces, en la mesa de la cocina y hemos dicho, digo, vaya, estamos aquí en el club, vaya club que tenemos, Te- Tenemos personas que tocamos. mejor que no firme papeles. Ay, Dios mío. Pareja hecho. Sí, sí, sí. Bueno, es que a ver, es que de verdad somos así, no que no. No, es Vamos a que si ver, no te lo tomas a así. ver, ¿qué quieres que te diga? Mi cuñada falleció con 30 y poco, 36 años creo que Madre mía. tenía, cuando falleció 37 años. De un cáncer, dejó a 3 niños. El día que murió cumplía su hijo 2 años, Madre mía. el del medio, Andrés. Y bueno, pues ahí tiró el pobre para adelante. Para él fue más complicado que para mí. Más complicado, ¿por qué? Porque, a ver, yo sinceramente, a ver, después de, a ver, sí, tenía a mi hija como estaba, tenía a mis 2 hijos, tenía una empresa que todavía no había dado fruto, pero bueno, estaba ahí. Pero él se quedó sin su mujer, con 3 niños, una niña pequeñita de 3 años, y bueno, pues un poco más desorientado. Y él vivía afuera, ¿no? Él vivía en Benidorm. Ah, bueno, y se vino a vivir aquí a Sí, Madrid, ¿no? sí, se vino aquí a vivir a Madrid y bueno, pues Os estuvisteis de alguna manera también apoyando, porque sí, claro, es que bueno, es pues una siempre, situación. siempre él me apoyaba a mí, yo le apoyaba a él, es decir que, pues bueno, pues Pero qué por ejemplo, al situación. estar allí, pues él estaba lejos y teníamos menos relación, porque pues cuando te casas, tú te vas a un lado, te vas a otro, pues bueno, pues No te ves tan no te ves tan asiduamente, así. claro. Pero claro, luego ya, pues nada, se vino para acá y, y bueno, pues fue mi apoyo, estuvimos juntos hasta hace 2 años que falleció mi hermano de un cáncer. Así que, pero bueno, Eh, por eso te digo que tienes una vida y una historia, Charo, impresionante. La verdad que impresionante. Eh, bueno, tema de cómo es hoy tu vida, ¿no? Cómo ha ido avanzando. O sea, a raíz de todo eso, tus hijos van creciendo, te van apoyando también con luz, ¿no? sí, sí, yo Eh, tengo mucha suerte porque, a ver, Aurora, eh,
me apoya muchísimo porque siempre estamos, Aurora, este fin de semana o cualquier día, ella siempre, si puede, pues ahí está, y si no, pues está Víctor. Víctor se casó, tiene 2 niños, soy abuela de una niña ya con 13 años y un niño con 8, no con 8, con 9 tiene Manuel. Y bueno, Los disfrutas sí, también. viven cerca, como yo digo, se quedan al lado de Mama Osa, el bloque de enfrente. A darles, tirarles las croquetas desde el No, balcón. no soy la abuela esa, ¿eh? ¿No? No. Será que a lo mejor al tener a Luz, como yo, vamos a ver, Luz es una niña, como yo digo, son niños eternos. Porque, porque por mucho que tú quieran querer ser autónomos, tienes que, sí, mi hija, por ejemplo, Luz va a baile. ¿Quién la lleva a baile? Yo. Luz tiene que ir a piscina. ¿Quién la lleva? Yo. Luz tiene ocio. ¿Quién la lleva? Yo. Es decir, que tengo a Luz. Entonces, yo creo que no he llegado a ser esa abuela por eso, porque ellos han visto, mis hijos han visto que tengo a Luz y todo lo contrario, ellos me apoyan un poco más que yo a ellos en ese Sí, me aspecto. contabas que se iban al pueblo con ella. Sí, 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 sí. Se va, por ejemplo, en el verano, pues un mes que se va a tener una casa en el Casal de Escalona, pues mi nuera se va allí, pues se lleva Luz. Que van a algún sitio, oye, que nos lleva, pues, a baloncesto alguna vez, porque los niños están en el baloncesto, pues nos llevamos a Luz. Aurora, este fin de semana, mamá, que este fin de semana se va ahora a Turquía de vacaciones, pero se va para la semana que viene. Dice, este fin de semana no tengo nada, ¿te quieres ir por ahí? Entonces, por ejemplo, pues intento que sean las menos veces posibles, porque yo sé que ellos hacen su vida, ¿no? Pero sí que me ayudan bastante con Luz. Sí, porque van siendo cada vez, fueron más adultos y de alguna manera os teníais a los que os teníais y entre vosotros pues os ibais ayudando, apoyando y Sí, demás, sí, sí, ¿no? sí. Sí, con Luz me ayudan mucho los dos, ya te digo, tanto Aurora como Víctor, y Víctor con su mujer, que es Arancha, que bueno, que además Arancha le hace mucho caso. Luz le dice, venga, a poner la mesa. Van los chicos a poner la mesa, pero Luz, tú también, ¿eh? Porque Luz es muy vaga. Sí, Luz ve el vaso ahí de agua y te empieza diciendo, Y ahí se queda. quiero agua, quiero agua. Coge tú el agua que no estás manca. Eso le pasa a mis hijos. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, pero Arancha sí que le hace ahí, venga, vamos a poner la mesa. Entonces va Manuel y Naima a poner la mesa. Pues Luz, venga, ¿y tú, Luz, qué? Venga, y entonces muchas veces pues tienen que darle responsabilidades que, que no tiene muchas. Y Luz, el problema que hemos tenido con ella, más gordo de todo, Te es habéis protegido mucho, que ha quizá. nacido la tercera. Si hubiera nacido la primera, sí que me hubiera enseñado a los demás, pero claro, todo el mundo la protege. La protegemos todos. Soy yo, a ver, muchas veces es que tienes que dejarla hacer más cosas. Sí me gustaría dejarla hacer más cosas, pero si yo estoy esperando a que Luz termina de vestirse a su ritmo, termina de hacer las cosas a su ritmo, yo no llego a ningún sitio. Claro. No, bueno, y aquí que la vida de Madrid es tan Claro, la vida de estresante. Madrid, claro, y si tú tienes que ocuparte de tu casa, de tu negocio y de tu hijo, y tienes que hacerlo, a ver, con ayuda o con menos ayuda o con más ayuda, pero prácticamente sola, pues si quieres llegar a todos esos sitios tiene que ser como, pues Lu, vete del pantalón, que no llegamos, venga, vamos, venga, que hay que lavarse, venga. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues a Luz se le hacen muchas más cosas de las que yo siempre daría un consejo fulminante a todo el mundo, pero de estos así decir, cuando una persona nace con estos problemas, que no son problemas, que se nacen así, ya está, porque hacerles que hagan más cosas, darles más obligaciones de las que se les suele dar, que no se protejan tanto, que no se les meta en esa burbuja. Luego también me gustaría, porque hay una corriente en la que yo tengo mi propia opinión, la de ay, es una bendición, fenomenal, fantástico, eh, normalizan situaciones y yo cuando veo ese tipo de cosas digo, oye, está bien que hagas que no te afecte y que no le afecte a la persona, yo creo que es lo adecuado y que intentes normalizar lo máximo posible, pero por otro lado digo, porque bueno, yo con esta situación hay gente de, es que es una bendición, es que es una maravilla y yo digo, Pues una es una bendición, persona increíble, por supuesto que sí, sí, hombre, y todo el tal, mundo. pero ojalá.
no hubiera tenido que afrontar todos los problemas que va a tener que afrontar a futuro esa Vamos a nena. ver, yo, esto de que una bendición es cuando te toca esto, te toca, y, y es lo que te ha tocado. Si es que no es otra cosa, es lo que te ha tocado. Tú no has pedido que venga así, pero entonces a mí que me digan que es una bendición, Es que te lo habrá dicho a lo mejor sí, gente, sí, ¿no? sí. Es que estos nenes son un cielo, que sí, que son un cielo y Mi hija es un tiene, cielo porque es mi hija, sí, sí, es mi hija, pero mi hija tiene momentos. Y yo cuánto daría porque mi hija hiciera lo que está haciendo mi hija Aurora, por poner un por ejemplo, ejemplo. efectivamente. Entonces, que no va a ser capaz nunca hacerlo. Yo ahora lo más que puedo ahora mismo está haciendo luces, una semana al mes se va a un piso de entrenamiento. Que hace todas esas cosas que no hace en casa, lo hace ahí. Ah, sí. Eh, Sí, sí. Es asombroso. Cuando llega a casa digo, ¿qué? Ahora que ya llegamos a casa, llegan las vacaciones. Claro, ahora ya que te lo hagan todo. Claro, entonces, pues lo que te quiero decir, entonces, que sea que una bendición, a ver, lo que tienes que es asumir que tienes lo que tienes y que vas a tener que ayudarle y que eso, pero que eso es de por vida. El que me digan que es una bendición, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no, no es una bendición. No, no, hubieras Es, preferido que hubiera sido como es, tu hija Aurora, como tu claro, hijo Víctor. vamos a ver, mi hija yo me gustaría que fuera pues lo más independiente posible y yo también tener una vida pues que no tenga que estar pendiente de que si quiero irme ahora de Y vacaciones, te da ese miedo como madre, o sea, de decir, ostras, es que y luz y no sé, y me cohíbo y me sí, 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 sacrifico y me... tiene mucho miedo en todo. Y luego yo siempre que tengo que ir a algún sitio a hacer algo, yo por ejemplo esta tarde tengo una reunión, es el horario que está Luz en casa, ya tengo que buscarme a alguien que se quede con ella. Claro. A ver si me entiendes. Y Luz ahora mismo, como yo digo, no tiene, por ejemplo, no tiene ningún, por ejemplo, no va en silla de ruedas, no tiene ningún aparato que pueda decir, bueno, es que madre mía, que hay que tenerla encima, porque, porque Luz es genial, está genial para como están otros, claro, No, está claro. muy bien, ¿sabes? Entonces, que me digan que esto es una bendición, bueno, pues sí, una bendición a la persona que tiene ahora contigo, porque ha nacido y está ahí y tienes que cuidarla y seguro que es súper cariñosa, es súper amorosa, seguro que te va a enseñar mucho, que nos enseñan Sí. que no nos enseñan No, no, es una experiencia de claro, vida que no tiene otra mucha, que por ejemplo yo no tengo con mis hijos, por ejemplo. claro, eso es lo que tienes, pero que una bendición, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero otras bendiciones, sinceramente. Ahora, mi hija no la cambio por nada. No, 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 sí, claro, Sea, es que claro, no es cambiarla, es que es tu hija. claro, pero lo que te quiero decir, ¿qué dices tú? Vale, es que sabes tú que es que si yo digo, por ejemplo, madre mía, es que menuda carga, está feo y está mal, Pero ¿no? Charo, que yo he llegado a ver, que yo, Pero tú lo dices como que, sí, mi hija yo la quiero muchísimo, pero es que cualquier otra persona a lo mejor es otra carga. ¿Sabes lo que te quiero decir? No una persona que está mal, sino una persona que está bien, que se tira en tu casa, que tiene un hijo de, ¿qué te digo yo? Que tiene 50 o 60, 50 años en tu casa, y, y tu di- madre mía, este no se va, y ¿no? Por dices, madre ejemplo, ¿sabes lo mía, que te quiero decir? Entonces, pero a mí eso de una bendición, lo que pasa es que sí es cierto que suelen ser súper cariñosos, súper agradecidos, súper todo y no tienen la maldad que tenemos que muchas tienen veces. otras Ahora, personas. tiene muchas veces también, no tiene esa maldad, pero muchas veces tiene un genio que yo con Luz, que tiene ahora está más delgadilla, pero antes que estaba un poquito más gorda, que me daba un empujón y me tiraba, ¿sabes lo que te quiero decir? En ese momento que es de rabia, ¿no? Entonces, yo qué sé, pero ya te digo que eso de que es una bendición, una persona que te venga así, yo para mí creo No, que hay gente que yo he llegado a sí, oír. que sí, que lo dicen, que No, lo no solamente dicen. era una bendición, que es que si me dan a elegir entre que no tuviera esta condición, ¿no? Esta patología, y si la tuviera, yo prefiero que la siga teniendo, porque tal, y yo digo, joder, Yo, pues yo de verdad que hubiera nacido bien, porque, sobre todo por ella, por decir, los retos que la vida en muchos aspectos no, pues si ya es dura, estando en plenas facultades, pues si hay ciertas cosas que tienes ciertas limitaciones, ostras, mi madre le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Y ella era una persona súper independiente, en su casa hacía de todo, había trabajado de camarera o de cocinera, tal, y corría, hacía carreras y demás, claro, y a mí mi obsesión, me acuerdo cuando tal, era que conseguir pues, una prótesis para que pudiera ser lo más independiente posible y además me obsesioné. Entonces, yo lo pienso y digo, joder, es que pues yo hubiera preferido que si lo hubieran amputado la pierna y hubiera sobrevivido y todo hubiera ido fenomenal, etcétera, joder, que no se lo hubieran amputado tan siquiera, claro, claro ¿no? que Y que hubiera sí. sido independiente y que pudiera haber seguido yendo a carreras y hubiera...
Entonces, yo por eso te digo que hay una corriente también en la que intentamos obviar la realidad y yo creo que hay que afrontarla y en base a eso trabajarla y porque es lo que decías tú estás trabajando toda tu vida no solamente para el día a día, sino para que a tu hija no le llegue a faltar de Hombre, nada. es que eso es lo que yo cuando nació, a mí me, es que el mayor problema que yo veo aquí, o el mayor problema, a ver, no es problema, es la situación, ¿no? Reto. El reto es que, vamos a ver, que dependen de ti y que tú el día de mañana vas a faltar, que sí, que habrá otras personas que estén ahí, pero para ti, que no vas a estar, para ti eso es yo ahora ya, eso ya se me pasó, ¿no? Porque yo he intentado pues dejar todas mis cosas arregladas para cuando yo falte, ella no tenga que depender de nadie y que para su hermano no sea una carga. Claro, tú has trabajado todo ese camino mientras tanto Claro, para claro, claro. cimentar bien el Sí, día que sí, porque tú... claro, tú imagínate cuando su padre fallece, una persona con 42 años, tú ni tienes testamento hecho, ni tienes nada hecho, porque, oye, No, bueno, ni una si, estructura patrimonial de decir si tener no tienes casa, nada, como que claro. digo, si no tienes nada, como yo digo, tienes un piso que está todavía, no Bueno, sé si, tienes una hipoteca también, claro, claro, seguramente. claro, digo, tienes un piso que eso, pues ¿Que es del no hay banco? nada, pues no piensas en eso. Pues bueno, pues yo cuando salí, cuando ya hicimos todo lo de todo, porque no se me ocurre otra cosa que en vez de coger y buscarme un abogado, pues desde la ignorancia, dije, si esto es muy fácil. Y tiré un año haciendo papeles, lo hice todo yo. Pero desde la ignorancia, ¿eh? Joder. Si yo llego a saber lo que aquello costaba de tiempo y de todo lo que había que Y de hacer, trámites. yo no lo hubiese hecho. Pero yo pensaba, si esto es muy fácil. Pues ya cuando salí del notario, salí con un testamento hecho ya, para mí. Y ya salí con cosas hechas. Pues yo decía, pero bueno, si esto es una locura, sin tener nada. No, no, totalmente. Entonces, claro, piensa, ¿yo en quién pienso más? Pienso en mis 3 hijos, pero la que más pienso es en ella, pero también pensando en ella, pienso en los demás. ¿Por qué? Porque, a ver, ellos tienen su familia, Aurora ahora mismo no tiene pareja, pero en el tiempo a lo mejor tiene pareja o no, da igual. Mi hijo ahora mismo tiene su mujer, que como yo digo, ahora mismo, y ojalá que sea para siempre. Y encantada con Arancha, Pero porque tiene sus Arancha, hijos pero tiene y... su hijo, pero claro, Claro. tiene su vida. Entonces, una persona, y luego como yo digo, dando las gracias de que como es Luz, ¿vale? Porque Luz da gusto estar con ella, porque una niña que no es agresiva, porque no tiene, a ver, otras tipologías que tienen otros nenes, que no quiere decir que eso, pero que hoy no lo tiene y mañana puede tenerlo, Sí, que es ¿sabes? algo que... Entonces, claro, yo lo que quiero es que mi hija esté en un sitio donde esté lo más cómoda posible, donde esté lo mejor posible y supervisado por sus hermanos. Que yo cuando le digo eso a mis hijos, tú estás tonta, mamá, porque Aurora, esto la luz cuando tú no estés va a estar con nosotros. Que yo no quiero eso. Que yo quiero que esté en un sitio, que quiero que esté en un sitio lo más cerca posible de vosotros y que vosotros superviséis eso. O que esté en casa y que esté con alguien que pero pueda ayudar y que pueda apoyar. ayudarla, me da igual que esté en un piso tutelado, que esté en su propia casa, que es mi casa, que esté en una residencia, que esté donde esté, pero que vosotros podéis supervisarlo y que no sea, madre mía, que tiene que estar viviendo con nosotros, que tenemos que ¿No? Y llevarla, que que la tengo que convivencia es traerla. muy jodida. Tú puedes tener una persona conviviendo contigo súper excelente, pero la convivencia con los hijos es jodida, con las parejas, compañeros de piso, ¿no? Que comparten piso y viven en diferentes habitaciones. O sea, la convivencia de por sí es bastante complicada, jodida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está muy bien planteado como lo planteas. O sea, está muy, muy bien planteado porque es uno de los desquicios más grandes que tiene un padre cuando tiene este tipo de Sí, situaciones. O sea, es lo que más a largo plazo está sí, pensando, ¿no? sí, De bueno, cómo lo haré, y si falto, y si... es que cuando nacen y cuando empiezas a ver todo lo que hay, es cuando tú empieza tu cabeza A tomar a conciencia. decir, madre mía, y cuando yo no esté, pues claro, tú te ves que tienes que ir a este especialista, al otro especialista, ahora tiene que esta terapia, ahora la otra terapia, ahora tiene... Y si no estás tú o tu pareja o No, la que te pones familia, malo, no, no o que te mueras. Te sí, pones malo. No sí, puedo... ¿Cómo coño lo hacemos, no? claro, Es claro, que... entonces todas esas cosas te vienen a la cabeza. Entonces, claro, pues bueno, con el tiempo lo que vas haciendo, pues bueno, vas solucionando cosas y vas viendo y las vas viendo de otra manera. Sabes que cuando tú no estés vas a tener siempre un apoyo de un familiar que va a ser tu hijo, o va a ser tu pareja, o va a ser tu marido, o va a ser su padre, o quien sea, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese caso, pues no, va a ser su padre porque no está.
Yo ahora tengo pareja también y bueno, y encantado con ella porque Antonio, para ella, como yo digo, Luz, como yo digo, nos echamos un novio y le vale también para ella porque está súper enamorada de Antonio. Antonio, para acá, Antonio para allá. Antonio encantado de la vida, ¿sabes? Con ella, ¿sabes? Entonces, pero tienes que dejar las cosas, pues eso, pero empieza ya desde que nacen y cuando ves cómo son, pues empieza tu cabeza a eso. Entonces, yo para mí lo que tengo es, como yo digo, dejarlo todo muy arreglaico y yo mi idea y ahora estoy con la cosa de que estamos en la asociación en Fuenlabrada. Y tú estás ahí también echando Yo, una bueno, manilla. a ver, yo soy un padre más, pero quiero ver si me invento un poquito más, a ver si en Fuenlabrada podemos intentar que lo mismo que han hecho un parque grandísimo para las ferias, Ya, que vi el otro día los pues, cohetes y pues todo. sí, para las ferias, pues a ver si nos puede el ayuntamiento coger y empezar a darnos algo para hacer, porque no hay residencia ni piso ni nada en Fuenlabrada. En Leganés, en Alcorcón y todo eso sí que hay, pero en Fuenlabrada no hay nada. Pues Entonces fíjate que tiene sí que bastante me población. gustaría, por un lado, pues hacer un poco de hincapié, porque claro, ya son 32 años lo que tiene Luz, pero en el centro donde está Luz hay gente con 50 años, Jolines. claro, con 50 años que van al centro ocupacional, van a su trabajo, ¿eh? Sí, no, pero que me Que refiero eso, pero, que tendrán padres que serán más mayores y uff, que... es que yo es que eso es lo que yo veo, por ejemplo, ahora, es que lo que yo veía antes, que yo tenía pues esa capacidad de que hacía 50.000 cosas. Yo llevaba mi trabajo, atendía luz, atendía mi casa, todo, a ver, con ayudas, ¿vale? Porque siempre tiene alguna ayuda, pero tú haces todo eso, ahora pues cada vez te cuesta más. Entonces, tú imagínate los padres que tengan personas con 50 años, ¿cuántos años tienen los padres? 80. Claro. ¿Cómo estás con 80 años? Y tendrán que estar votando y no todos a lo mejor han tenido o la oportunidad o no han sabido o no lo que sea que has podido tener tú de intentar dejar las cosas cuadradas. Entonces, claro, te Claro, ves con 80 claro, años, claro, con claro, un hijo que no. necesita de ti o lo que sea, con a lo mejor con una situación distinta como la de tu hija, sino imagínate más aguda, ¿no? Sí, sí. Con más trabas, joder, eh, tiene que estar siendo un desespero para esas familias también, o sea, el apoyar ahí me parece, vamos, claro, Pero bueno, yo muy pienso, acertado no sí, solamente por tu hija, sino por sí, todos sí, no, y ellos. hombre, yo sé que desde el centro ocupacional ayudan mucho y eso, pero que es fastidioso eso. Yo cada vez lo veo más, cada vez va pasando el tiempo, porque yo, como yo digo, al principio pues no ves las cosas como las ves ahora, y al principio yo me acuerdo que tú para todo el mundo, yo Luz, por ejemplo, cuando tenía 4 o 5 añitos, empecé a ir a las reuniones de la asociación y empezaban a hablar de, pues, de las mujeres las chicas tenían la regla, pues hablaban pues también de la sexualidad, y yo decía, madre mía, hasta que me llega a mí eso. Pues, pues las cosas llegan, Las claro, cosas llegan. van llegando y cada vez pues son etapas y bueno, y Luz, pues bueno, la verdad que ya que todo el mundo estuviese como Luz, la verdad que hay muchos en el centro que están como ella, ¿sabes? Pero hay chavales que están mucho peor que Luz. Eso. ¿Tú qué consejo le darías a aquellas personas que están iniciando o están en una etapa temprana, digamos, de que su hijo tiene pues algún tipo de condición especial cognitiva o similar que le limita? ¿Qué consejo le darías a esos padres un poco ya con la trayectoria que has vivido tú con Luz y también casos que has visto en la Sí, asociación, ¿no? pues una de las cosas más importantes es que los padres vemos más que los médicos y mucho más que ven muchas veces los maestros, ¿sabes? Y cuando te dicen, tu hijo le pasa algo, que hay padres que, mira lo que dicen, yo conozco casos y conozco uno que no está muy lejos y teniendo como tenemos de referencia a Luz, que le dicen los profesores que el niño tiene y los padres Negan la realidad. como que niegan la realidad. Y es que tú ves al niño y es que como yo digo, otra cosa no pasa como cuando te estás embarazada, ves muchas embarazadas. O tu pareja está embarazada y ves muchas embarazadas. Pues con esto pasa lo mismo. Tú le ves la cara al nene y tú sabes que le pasa algo. Pues los padres no lo ven, entonces que se dejen mucho aconsejar y si ven algo que no ven los demás, que hagan mucho hincapié de dónde tengo que llevar a mi hijo le pasa algo y que sean ahí, que estén ahí, ¿sabes? Porque es muy importante. Eso es el diagnóstico, pero luego ya una vez que se diagnostica y demás, Que sería, bueno, pues entonces, pues yo pienso, moverse en asociaciones de sí, referencia de cada sí, claro, patología claro, sí, o... sí, dejarse mucho guiar porque que te ayuden la gente que sabe, porque tú no sabes.
¿Sabes? En las asociaciones sobre todo hay padres que te pueden incluso ayudar a que tú veas cosas que tú en ese momento no las ves. O hacerlas de O cierta hacer, sí, manera, es porque decir, claro, tú te puedes desesperar. Oye, mi hijo tiene una actitud agresiva y yo me desespero y le doy un azote, me lo invento. sí, Pero a lo mejor tu hijo tiene un problema de que pierde los nervios por algún tipo de patología y en vez de darle un azote o desesperarte tú y dejarte llevar por la desesperación, necesitas entenderlo y tener herramientas y demás, ¿no? claro, Entonces, pero eso te lo tienen que dar. Por ejemplo, yo el otro día, por ejemplo, Luz ahora mismo está en la época de no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y el otro día el miedo que me dio fue que decía que no quería ir al centro, cuando a ella lo que más le gusta es eso. Pues yo de momento cogí nada más ya que se fue, ya venga, venga, Luz, que nos vamos a ir, que bueno, la conseguí, nos vamos, perfecto, porque a ella le encanta. Así que a mí es que me asusté porque, hijo, que diga que no quiere ir al centro, que no quiera entrar a una cafetería me da igual, que no quiera a una reunión me da igual, pero que no quiera al pero centro. fíjate, con 32 años y siguen pasándote cosas en Sí, las que sí, necesitas pedir sí, ayuda sí, a sí, cómo lo tienes que claro, claro. hacer. Entonces yo al psicólogo del centro, Raúl, ¿qué me ha pasado esto? Bueno, pues voy a indagar por aquí a ver si es que pasó algo ayer y al rato me llamó. Mira, que de momento no hay nada que sepamos que haya pasado, que... Vale, pues es que está ahora... Entonces, mi hija, por ejemplo, ya vio que, mamá, yo creo que Luz, cuando empezamos a decirle, venga, Luz, rápido, lo mismo que antes no le afectaba el, vamos rápido, rápido, que hay que hacer esto, ahora dice, tú me metes prisa, ahora yo no quiero ir. Ahora ya pues ya estamos con otra táctica. La táctica empezamos, venga, Luz, venga, ¿hoy qué te quieres poner? Venga, venga, vamos a la ducha. Ay, espérate un poco, que te he puesto la alarma. A la que te des cuenta estás allí. Ay, Así, se hemos llegado al centro, sí, fíjate. sí, sí, no, no, claro, es que son eso. Entonces, ¿quién te puede ayudar más es la gente que en los centros donde las asociaciones, mm, que siempre cuando pasa esto, siempre los médicos te derivan, ¿vale? O te va, claro, yo no puedo decirle a una persona que le pasa algo, oye, vete hasta este sitio. Tienes que ir al médico, el médico te lo tiene que ver y te tiene que derivar, porque eso es así, pero hacerle mucho caso. Y cualquier cosa que vean, pues de momento, yo por ejemplo, te digo, yo tiro por el psicólogo Raúl, que es el psicólogo que lleva Luz en el centro, pues de momento hablo con él. Pero qué bueno, ¿eh? O sea, Sí, tiene 32 años tu hija, tú no vas con una mentalidad de yo ya me sé todas porque tiene no, no, 32 no, no. años y te plantea un nuevo reto, una nueva situación y tú dices, fenomenal, yo voy al que me puede, o sea, comparto con él el problema y Sí, a sí, ver sí, sí. cómo lo trabajamos. Lo Sí, trabajamos, lo solucionamos, cambiamos la táctica, como bien decías, y mira qué bien. Pero eso dice mucho de ti, porque luego hay padres que, como es mi hijo y lo estoy viviendo, a mí que nadie me diga nada, ningún psicólogo, que no, soy yo el que más eso no, sé. no, no. Apoyarte por gente que sí que sabe de este tipo de casos, que ha visto muchos, Claro, claro. yo creo que eso es muy Es que bueno. yo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, tú tienes un hijo y cuando te nace otro, Sí, tú ya sabes más o ciertas menos, claro, cosas, sabes decirlo claro, pero cuando te nace un hijo que no es igual que el otro, porque no es igual, es algo completamente que, nuevo. a ver, todos son diferentes, porque yo digo, ninguno es igual a otro, pero sabes más o menos las tácticas. Pues mira, ahora si no come así, le hago el avión porque para acá y porque para allá. A ver, con estos nenes no es así. Ah, mi mujer tuvo un jefe que le dijo un día, y a mí me quedó como muy grabado cuando me lo contó, y muchas veces yo ya lo utilizo. La gente a ti te trata diferente. Y dice, ¿sabe por qué te trata diferente? Dice, porque a todo el mundo le trato diferente. Dice, porque todo el mundo es distinto. Entonces, como todo el mundo es distinto, a cada uno le trato como debo de tratarle. Entonces, esto de, no, trata a todo el mundo por igual, no. Y lo que dices tú, o sea, tu No puede hijo ser. puedes tener un hijo súper tranquilo, que súper bien, y otro que es un revoltoso que tiene que estar llamando la atención todo el día. Así que a mí me pasó con Aurora y con Víctor. Víctor era el torbellino más grande del mundo, pero el torbellino te puedo decir que si veía aquello, escalaba. Pero te puedo decir, con 5 meses se me cayó del parque. El parque que teníamos todos en la casa, que seguro que tú lo has tenido Sí, cuando sí, era sí, pequeño, sí. pues se enganchaba como un monillo y yo siento, digo, un golpe, ¡buah! Digo, no puede ser. Yo tuve una foto de un hijo del mediano, Adrián, que se le cayó el árbol de Navidad encima y estaba con el tacatá llorando. ¡Ah! Claro. El árbol Pero y Aurora, sin embargo, era todo lo contrario. A ver, Víctor era por el nene que se tiraba al suelo, se ponía todo manchado. Bueno, era. Yo decía, ay, que lo he puesto tan arregladico a mi hijo, fíjate qué bonito que va. Y al rato ya veía al niño con los calcetines bajados, con la camiseta sacada, manchado. Y sin embargo, Aurora era una muñeca.
Aurora la vestías y no sabía dónde se iba a poner para no mancharse. Digo, maravilla. eran diferentes total. Sin embargo, Luz ya me rompió todos los esquemas. No, claro. Luego dije, no, bueno, ¿qué querías? ¿Uno de así o asado? Pues ahora, Y te Luz, ya, mezclamos. digo, y Luz luego era pues eso, la nena sonriente siempre, que la vea siempre feliz. Yo he dicho que siempre mi hija es la niña más feliz del mundo. Y sin embargo, yo ahora me di cuenta pues que ella dentro de su tiene cosas, como yo digo, frustraciones, porque que tú no entiendes, que no sabe decirte, porque tú le dices, ¿qué le pasa a Luz? Ella quiere hacer cosas que a lo mejor no puedes tú dejarla hacer, porque tú tienes que llevártela. Por ejemplo, yo me tengo que ir a hacer la compra y te tienes que venir conmigo, pero ella tiene 32 años y quiere quedar en casa. Ya. Y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puede quedar en casa? ¿Y cómo le explicas tú que no se puede en casa? Y tiras de ella, y yo ya que he hecho, pues he puesto una cámara encima del mueble del salón Y si y tienes bajo, que correr y bajo porque a pasa comprar algo. al supermercado y subo corriendo. ¿Sabes? Pero bueno, pero ya por lo menos voy a mirar un momentillo. Ah, está sentada, sigue ahí viendo la tele. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, claro, pero son frustraciones que ella no sabe cómo decirte, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero nosotras ya pues, vamos detectando qué es lo que puede pasar, lo que no. ¿No quiere ir a este sitio? Pues tampoco te vamos a obligar. Pero hay veces que sí que hay que obligarla. Y pues venga, pues Luz, pues ya empieza venga, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces intenta, venga, que no vamos a la calle. Pero yo me quiero ir a Cruz Roja. Hoy no hay Cruz Roja, porque a ella le encantan las actividades que hacen. Hace en Cruz Roja, va a bailar, eso. Hoy no hay Cruz Roja, pero vamos con Fernando. Fernando es el profesor de baile. Así que no vamos con Fernando, ¿vale? Pues venga, pues ya se levanta del sofá y vamos a ver a Fernando, porque va a bailar. Pero tienes que estar, pues bueno, pues con esa. Y te digo, y hoy es esto y mañana cambiará. Y dentro de un mes cambiará. Y entonces tendremos que ir adaptándonos pues a lo que va A viniendo. las situaciones que van Y ya viniendo. está, y esto es así. Así que, Pues, Charo, es un placer haberte tenido aquí, me ha encantado. Vamos a decirlo con objetividad, has tenido una historia de superación en la vida increíble. Eres yo creo que puedes ser un referente y un modelo a seguir para muchos, tu historia, porque, joder, no te ha venido una ni dos, sino que te han venido bastantes. Te levantas de cada palo que te da la vida con más fuerza, no dejas que eso pues te quite de tu objetivo, que es pues seguro el haber ayudado a tu familia a salir adelante y que ahora miras con orgullo la familia que tienes dentro de todo lo que ha sucedido, tus nietos, tus hijos, dejar todo en orden, como hablábamos antes, que desde que nace, que una persona en la que dices, oye, va a ser a lo mejor muy dependiente mía, oye, ¿cómo puedo hacer para que sea menos dependiente y tal? Bueno, pues la has ido trabajando a fuego lento, y como bien dices ahora, oye, llegas seguiremos a tu... trabajando. Lo sigues trabajando, pero lo tienes muy encarrilado. Sí, Y eso sí. dices, eso te da mucha paz y tranquilidad de decir, mira, he currado un montón, me deja la vida, me acuerdo cuando limpiaba esos incendios, me acuerdo cuando me iba a tal, madre mía, cuando el ordenador que le daba cuatro teclas y creía que iba a aparecer el demonio en vez de en realidad poner esa factura, oye, pues todo eso lo has conseguido tú con mucho esfuerzo y eres una persona, ya te digo, referente. O sea, yo me llevo muchas lecciones de ti. Bueno, yo es que como es mi vida, pues Para ti es muy normal. lo veo normal y creo que, bueno, yo siempre digo que todo el mundo es capaz de hacer cosas según lo que nos ponga la vida delante. Creo que hasta que no nos pone algo delante en la vida, no sabemos cómo va a reaccionar. Me dice, yo es que no sería capaz. Yo tengo amigas que me dicen, madre mía, porque claro, a mí me han visto coser. A mí me han visto coser y tirar labor. Yo trabajaba para Induico en una empresa que trabajaba para Induico y pues tenía remalladora y estuve cosiendo. Y yo dice, ¿quién te ha visto a ti cosiendo? Y yo ahora con un ordenador digo, pues lo que es la vida, pues mira. No, pero es curioso, ¿eh? Yo conozco mucha gente que dice, no, es que yo si tuviera un cáncer, ¿no? O mi pareja o un hijo, pues mira, si te acaba pasando, te toca afrontarlo. O sea, tú Sí, crees que te vas sí. a morir, que te No, vas no, a, no, no, ay Dios no. mío, no voy a ser capaz. No, yo no sé si es el shock, si es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, no sé qué es, pero te adaptas. No digo que no sufras, no digo que no sea duro, o sea,
pero te adaptas a la situación como puedes y la afrontas. Sí. O sea, Y luego, bueno, también tengo que decir que yo también me he rodeado siempre de gente que creo que o me ha querido mucho o son buena gente o lo que sea, pero también me han ayudado. Es bueno, tú decir, también te haces querer. O sea, quiero decir, bueno, sí, jolines, yo sí que es verdad que cuando me contaste y por cómo me cuentas que es tu vida y la gente con la que has estado, dice mucho de ti que una persona empiece con 18 años a trabajar contigo y no se vaya y esté a tu lado. sí, sí, yo, Tan mala jefa no serás, ¿no? O sea, y no, tendréis bueno, vuestros más y no sé vuestros si soy menos. buena o soy mala jefa. Lo que pasa que, bueno, ya te digo que me han ayudado también ellos mucho, ¿sabes? La gente, Pues es que algo dice que tú tienes algo que también ellos reciben y les merece la pena. O sea, hombre, pienso que sí. ayudarte y estar cerca de ti. Entonces, Bueno, Charo, lo dicho, un placer, espero que esto ayude a mucha gente. pero Gracias si por contar ayuda, lo que no es fácil, contar las cosas, exteriorizarlas y que nada, que con ganas de saber que pues dentro de un futuro a ver qué nuevos retos han surgido también en tu vida y nada, que te deseo todo lo mejor y que la empresa, madre mía, qué orgullo, 35 años, ojalá Lomvital durara 35 años ayudando a gente. ¿y por qué no? No, seguro que sí, pero porque es más grande que yo y que cualquiera, pero con la misión que tiene, pero joder, que qué orgullo, o sea, de ver a una emprendedora en la fase previa de la tecnología, en la fase posterior y con todas las trabas sacándolo adelante. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.